Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivo Pau TV. Está con ustedes Alberto Pinillos, siempre en la señal digital y por el fanpage 12 de la tarde con 45 minutos. Vamos ahora a prestar nuestra atención a seguir analizando cómo va el desarrollo económico en la región. Sabemos que el sector turismo, las empresas y diferentes rubros que eran los agentes de desarrollo económico todavía están en una etapa de reactivación producto de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué expectativas hay ya cuando estamos en un segundo semestre de este año 2022? Vamos a analizar estas probabilidades de crecimiento, de desarrollo económico en la región con el docente universitario y también empresario, el maestro Humberto Flores, que está ya con nosotros, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UPAO. Profesor Humberto Flores, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias, buenas tardes. Bien, y siempre hemos tenido oportunidad de dialogar con usted, profesor Flores, para hacer un análisis muy importante de esa visión empresarial, usted en su condición también de empresario y académico, cómo nos encontramos actualmente en este proceso de reactivación de la economía que ha sido pues tan golpeada por la pandemia de la COVID-19. Bueno, podríamos decir encima de piedras palos, ¿no? Porque se ha complicado la situación bastante, ¿no? Porque en realidad tenemos una situación económica, pero sobre todo política, muy difícil en el país, muy incierta, que estamos supeditados a una serie de expectativas, de confrontaciones de índole político, fragmentación de ideas. El Perú está muy dividido y no tenemos un cuerpo sólido que nos permita avisorar una cohesión entre los agentes económicos, ¿no? Porque la falta de liderazgo del gobierno y los sucesivos fracasos de los organismos que lo conforman. Pero esta es la situación del país en los aspectos social, político y económico que está incierto y que todos sabemos que está retenida en las inversiones, ¿no? Los empresarios en realidad no tenemos mayores expectativas porque tenemos que actuar en un clima de confianza y predictibilidad, o sea, que predecir el futuro, que sea un futuro eh, que podamos prever. Pero aquí en el Perú no hay una previsión optimista al futuro, más bien estamos con una serie de situaciones que son de mucho cuidado, ¿no? Como la inestabilidad política, la inestabilidad de las inversiones, los riesgos de las confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero esto es una parte. La otra parte viene complicada por los agentes externos. Primero es el COVID y las secuelas y las oscilaciones que tienen las tendencias de la recuperación o agravamiento de la situación de la enfermedad de la pandemia en el mundo, ¿no es cierto? Que se reactiva, que se controla. Esto vuelve a crear un clima de dificultades. Tanto así que, por ejemplo, te podría decir que China hace 2 meses cerró dos de los más grandes puertos del mundo. Entre los 5 puertos más grandes del mundo, dos son chinos, esos se cerraron. No se sabe aquí, indudablemente, los efectos de eso, pero ya podemos predecir que esos puertos no estaban recibiendo carga y no estaban despachando carga. Esos puertos estaban paralizados en China por efecto de la agudización de la crisis de la pandemia. También tenemos la cadena logística internacional que está completamente complicada. Acordémonos que se inició a pocos meses del inicio de la pandemia con la crisis de los contenedores, en el mes de julio de hace 2 años, ¿ya? Del 2020. No habían contenedores, entonces se trastornó la cadena logística. Luego de esto vino, unos meses después, medio año después, vino el problema de este buque que se atracó en el canal de Suez, otra complicación. Después de eso viene la guerra entre Rusia y Ucrania, que eso sí ha agravado más la situación porque ha impactado sobre los combustibles, sobre tres aspectos fundamentales, sobre los combustibles, sobre los fertilizantes y sobre los alimentos. Entonces, todo esto se ha juntado y ha complicado severamente, ¿no? Nuestro país está teniendo una situación de inflación ya anualizada del 8%, ¿no? Con tendencia a subir. Pero algunos sectores principalmente sectores sociales los más débiles, los DE,
de los DE. Ellos son los más afectados. ¿Por qué? Porque ellos subsisten con un ingreso mínimo, ¿ya? Con una canasta familiar básica. Esa es la canasta familiar básica, y la ha sido mayor impactada por la inflación. En general, el componente de nosotros, digamos, de una clase media, ¿no? No es tanto el impacto de la canasta familiar básica, porque tenemos un ingreso que todavía sobrepasa ese límite de obligaciones, ¿no? Pero los que sí subsisten con un ingreso de 1.200, 1.500 soles, ellos sí se han visto fuertemente impactados por la inflación. La inflación en ese sector, yo estimo que en el actual periodo de gobierno de un año del presidente Castillo ya supera el 15% de inflación en ese segmento. Entonces, ellos han sido los más afectados. Entonces, esto podemos ver la configuración de la problemática mundial, ¿no? Ahora, esto no se podrá definir mientras no se aclaren dos aspectos. Uno, la situación política del país, que hay que esperar el 28 de julio, y luego la evolución de la crisis de la guerra internacional. Esas Ahora, dos cosas son fundamentales. así es. Frente a este panorama que usted muy bien lo ha descrito, don Humberto, hay un sector, el sector agroindustrial, al que también usted pertenece. ¿Cómo ha ido desarrollando este sector? Como sabemos también, porque hemos conversado en tres oportunidades, durante el confinamiento y esta pandemia, como que la reactivación y el desarrollo ha ido siempre de manera sostenible en lo que respecta a la agroindustria. Bueno, por suerte, la agroindustria, mira, desde agosto del año pasado, mire este dato, ¿ah? Desde agosto del año pasado, el nivel de empleos en la región, en el área de influencia del proyecto Chavimochi, ya ha superado los niveles pre-pandemia. O sea, estamos en buenos niveles de empleo. Quiere decir que las empresas están operando con eficiencia y captando mano de obra. Ya más o menos estimamos unos 80.000 trabajadores en el área de influencia solo de Chavimochi. Ahora, además ese empleo es un empleo que tiene un adecuado nivel de ingreso, ¿no? Un trabajador de una empresa agroindustrial está remunerado con alrededor de 1.800 soles, ¿no? Y un costo laboral para la empresa que supera los 2.300 soles. Entonces, hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestros productos de agroexportación? En realidad, hay una escasez, una crisis alimentaria en el mundo, que para nosotros nos es desfavorable en la importación de los commodities, ¿no? Como la soya, el trigo, el maíz y el arroz, si es que importamos, ¿no? Pero nos favorece esa misma crisis alimentaria en los productos de agroexportación, que sí siguen manteniendo buenos niveles de precios, algunos con tendencia al alza todavía. Pero otra cosa que ocurre, mucho de la reconversión de las plantaciones agrícolas han sido hechas dentro de los últimos 10 años, ¿no? Palta, arándanos, básicamente. Palta, arándanos, uva, que son productos líderes ahora en las exportaciones. Y hemos desplazado a países como Chile, por ejemplo, ¿no? Ya los hemos desplazado. Ya no es Chile el líder en arándanos, no es en uva, no es en palta, es Perú, ¿ya? Pero estos productos están teniendo mejores precios y, como decía, se iniciaron su siembra dentro de los 10 años atrás, lo cual significa que los niveles de producción están todavía en sus niveles óptimos. Al cuarto, quinto, sexto, octavo año de producción están en sus mayores niveles de rendimiento y les estamos sacando muy buenos niveles de explotación a esas plantaciones. Esas son las cosas que todavía nos mantienen, ¿no? Y no vemos caídas o pérdidas de empresas agroexportadoras, por suerte no las vemos, ¿no? Algunos pequeños productores agrícolas han sido afectados, ellos sí necesitan una asistencia en materia de refinanciamiento, ¿no? Pero son los pequeños productores, ¿no? Y otra cosa que convendría a ellos es asociarse, integrarse, hacer consorcios para poder participar en las agroexportaciones, que es un negocio bastante rentable por ahora. Finalmente, don Humberto, hay mucha incertidumbre también en la libertad por el problema de Chavimochi. Estamos a la espera siempre y se dilata más el destrave de Chavimochi. Ustedes como empresarios, ¿cuál es su posición respecto a la situación actual de este proyecto tan importante para el desarrollo en nuestra región y en el país también?
Nosotros tenemos que respaldar, apoyar y ser optimistas con el proyecto de Chaimochi, porque en realidad todavía en las etapas 1 y 2, de las cuales están en producción más o menos 27.000 hectáreas, todavía nos quedan como 15.000 hectáreas por poner en producción, ¿eh? Todavía hay bastante en la etapa 1 y 2, más los que vienen de la tercera etapa, que son alrededor de 16.000 hectáreas. Entonces hay bastante todavía, y con esta expectativa de los mercados mundiales que hay crisis alimentaria, están esperando el aprovisionamiento de alimentos. Y yo lo digo con mucha seguridad, que para los próximos 20 años, el negocio de la agroexportación en próximos 20 años va a ser un negocio muy exitoso. Entonces, esa es la importancia del proyecto de Chavimochi. ¿Qué es lo que pasa ya al interno del proyecto? Esto está complicado por las situaciones políticas, legales, criminales de los implicados en el proyecto, ¿no? Que no es fácil destrabar porque están implicados unos con otras. Pero a su vez también arreglos políticos y de grupos de poder que están ahí, que no permiten destrabar, ¿no? Son dificultades que hay que ir manejándolas muy finamente. Lamentablemente, aquí el que pone las condiciones es Odebrecht, siempre pone las condiciones, ¿no? Y nos maneja todo. No hemos perdido ya con el proyecto. Lo único que nos queda es perder lo menos y hay que hacer lo posible por esperar que el proyecto ya se inicien las obras, por lo menos de la culminación de la presa de Palo Redondo, ¿no? Para asegurar ya el almacenamiento de agua en lo que es el reservorio. Conforme. Le agradecemos al profesor Humberto Flores, empresario, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de UPAO, por brindarnos este siempre oportuno análisis de cómo está el desarrollo económico y cómo va el sector empresarial en nuestra localidad. Muy amable, profesor Humberto Flores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Hasta pronto. Bien, estamos llegando así a la parte final de la presente edición de la entrevista. Recuerde que seguimos en tiempos de pandemia, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos con mucha responsabilidad y sobre todo vaya a vacunarse a los centros habilitados para estar protegido en caso de contagiarse, asumir la enfermedad ya con la vacuna no tan grave y poder también de esa manera pues hacer el reposo oportuno en su domicilio. Muchas gracias por la sintonía. Nos reencontramos el día miércoles en una nueva edición de la entrevista. Buenas tardes.